hablamos de los obstáculos a vencer, pero los estamos estudiando en la parábola del sembrador, tercera parte. Parábola del sembrador, tercera parte. Parábola del sembrador, tercera parte. Y licenciado, buenos días. ¿Pasa? Pues adelante, Anthony. Estamos estudiando los obstáculos que todos y cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar, y para ser salvos es necesario que venzamos, que podamos vencer esos obstáculos. Yo creo que de los que estamos aquí presentes y de los que están conectados virtualmente, estamos conscientes que todos hemos enfrentado obstáculos para aprender la palabra de Dios. El enemigo de Dios es tan fino que él utiliza a un papá, a una mamá, amigos, a novios, utiliza nombres de religiones. El objetivo de él es que la mayor cantidad de personas sean condenadas en el infierno, que es su morada final. Y Dios nos ha dejado ejemplos claros, poniendo ejemplos, porque es que muchos son condenados, aún asistiendo a alguna congregación. La semana pasada vimos el segundo ejemplo, este es el tercero. En la parábola del sembrador, en el capítulo 13 de Mateo, nos explica que el primer ejemplo que aprendimos es cuando la palabra de Dios cayó junto al camino. Nunca entró en Jesús. Dice, la palabra cayó junto al camino y no fueron salvos. La semana pasada aprendimos el otro ejemplo. Estamos estudiando Mateo capítulo 13. Estudiamos el ejemplo de que la palabra cae en pedregales y no tiene crecimiento. Esas personas tampoco fueron salvas, pero sí escucharon la palabra. Lo vamos a repetir de una manera breve para que comprendamos el contexto de lo que nos toca este día. Estuvimos en Mateo capítulo 13. Observa, a ver si te recuerdas, en qué versículo está que dice que la palabra cayó en pedregales. No, ese es Mateo 13. Es de los primeros versículos. En el 5. En el 5, 13:5. en el 5 y el 6, ¿se recuerda? Ahora, y luego la respuesta la da, ¿en qué versículo? Cuando dice 20 y 21. No es un solo versículo, son dos. Entonces leamos lo que dice en el versículo 7. Mateo, capítulo 7. Capítulo 7. No, perdón, 13, versículo 5. 5. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Y luego, el siguiente versículo, ¿qué dice? Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíces se secó. Fueron dos versículos que nos explica cómo cayó esa palabra. Y luego nos dice por qué no fueron salvos. Leamos los versículos. 20, 21. Exactamente. El versículo 20 y los 21 nos dice, ahora, si la palabra cayó en pedregales,
y no fueron salvos, ahí nos explica por qué no hubo salvación, por qué razón. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No vayas, porque vamos a ir a otro lado. Atendeme. Hay una carrera de motos. Entonces, ¿quién te está persiguiendo para que no vayas a aprender la palabra? El enemigo de Dios. Y puede utilizar a tu papá, a tu mamá, un evento, tu novio, tu novia, no me querés poner atención. Y puse como ejemplo a su servidor. Yo era piedra de tropiezo. ¿Por qué no me quieres atender el fin de semana? Si he trabajado toda la semana. Vamos a comer a un lado. Entonces, ustedes analicen quién es más importante. Su siervo o Dios. ¿Y quién le va a dar la bendición y la salvación a ella y a mis hijos? Es Dios. Pues nos creemos más importantes que Dios. Cuando el día de reposo, dice el día de reposo es para Dios. Y es un mandamiento. Ahora, ¿qué sucede? Esta persona en algún momento de su vida ya escuchó acerca de la palabra. Pero cuando cayó esa palabra, Dios dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Ese ya es un corazón dispuesto a ser salvo. Por eso le decía él en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, es necesario que esa piedra que tengan en el corazón sea quitada, porque la palabra cae en pedregales. Vamos a leer, creo que está en Ezequiel capítulo, Daune, tal vez nos puedes ayudar predicando. Vamos a irnos al libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel, si no me equivoco, 36, 26. Y que le daron corazón nuevo. Es necesario que quitemos ese pedregal que está en nuestros corazones para ser salvos. Porque cayó en piedra la palabra y fue rechazada. No hubo salvación. Dame. Quizás no hay audio. Ezequiel 36, 26, ¿verdad? Por favor, licenciado. Os haré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré un corazón de carne. Es necesario que esa piedra que está en el corazón sea sensible. Porque muchos han recibido la palabra y por tener un corazón de piedra escuchan la palabra y no hay crecimiento. Y como consecuencia hay ausencia para el aprendizaje de la palabra. Entonces, es un corazón de piedra que es más importante lo que diga mi esposo, mi esposa, mi novia, mis amigos,
Entonces, hay tiempo para todo. Hay tiempo para el esposo, para la esposa, para la novia, para las actividades, pero el diablo te hace creer que es primero. Las tareas. Por eso dice, viene la persecución y en la persecución está la amenaza. Ah, no vas a ir. No vas a ir a la boda. Incluso hay bodas de hombre con hombre y mujer con mujer. Y si te invita tu amigo o tu familiar, tenés que ir. ¿Por qué razón? Porque hay un corazón de piedra que pone en segundo lugar a Dios. Cuando Dios le dijo a los fariseos, cuando ellos le preguntaron cuál es el primer mandamiento, con toda Toda tu mente, todo tu toda tu corazón. mente, con toda tu alma. No hay espacio para la idolatría. Entonces hay un corazón de piedra que nos impide ser salvos. Y el diablo utiliza instituciones, colegios, escuelas, trabajos, personas para desviarnos del blanco perfecto que es Jesús. Ahí está la salvación. Todos creo que de memoria conocemos este versículo. Juan 14:6, que Él es el camino. Yo soy el camino, dice Jesús. 14:6. No hay religión, no hay ningún personaje, ninguna asociación religiosa que se pueda adjudicar la salvación. Equivocadamente esta semana tuvimos una conversación con alguien que equivocadamente dice, si yo no hubiera ido a la iglesia no fuera salvo. La salvación te la da Jesús. Este servidor que está aquí frente a ustedes es un vehículo que Dios utiliza para que ustedes conozcan la verdad. Desafortunadamente, muchos vehículos se adjudican la salvación y ponen a Dios en un segundo término. Vamos a poner un ejemplo tan sencillo. Todos y cada uno de nosotros utiliza un medio de transporte para llegar al trabajo, de un punto A a un punto B, ¿sí o no? Entonces, pero tu objetivo no es el vehículo, es llegar a tu destino. Si vas a estudiar, hay un bus escolar que te va a llevar de un punto B a la escuela o al colegio. Pero el diploma, ¿dónde te lo van a dar? ¿En el vehículo o en el colegio? El vehículo se cambió, te puedes ir en un bus, un carro, una moto, pero tu objetivo es llegar al punto B, que ahí vas a recibir un diploma. Si de un punto A tú te transportas a un punto B que se llama trabajo, no importa que tu trabajo sea en un departamento o en la ciudad capital, pero el pago a final de mes te lo van a hacer ¿a dónde? Del trabajo. No en el vehículo, porque el vehículo, escúcheme bien, el vehículo puede ser hasta un taxi pirata que te viola, ¿sí o no? Hay vehículos que son buenos, que te llevan y te traen de regreso. Pero hay taxis piratas que te violan, ¿sí o no? Ustedes lo han visto. Te asaltan. De igual manera, no vamos a hablar de nombres de religiones, vamos a hablar de todas las religiones. La que se llama la primera religión, la más grande, hasta la última. Si en ese vehículo te violaron,
¿Han escuchado ustedes de pastores que han violado a niñas, sí o no? ¿Cómo salió ese vehículo? Malo, fallado. ¿Han visto ustedes y han escuchado? Bueno, yo lo viví en familia, de una prima mía que salió embarazada, que era monjita. Y lo sufrí, yo como prima, pero mis tíos como un dolor bien grande. Entonces se han visto en cualquier iglesia que esos vehículos salen fallados, ¿sí o no? Y se adjudican la salvación. La salvación está en Cristo. Y muchos equivocadamente tocan puertas que ni siquiera aceptan a Jesús como su Salvador. Porque lo primero que dicen es, yo soy de tal religión. ¿Qué es más importante? El nombre de la religión. ¿Cuántos se han enriquecido a costillas de nuestro Señor Jesucristo? Y defienden su posición. Y cuando tú haces una reflexión, reaccionan como que te quisieran matar. Porque defienden el enriquecimiento ilícito. Entonces, lo que trato de explicarles es que cuando hay piedra en el corazón, no se entiende la palabra. Ustedes ya se convirtieron y les ha quedado claro que la salvación está en Jesús. Estos vehículos toman diferentes proporciones, como el camaleón, que se van transformando. En el mundo hay un refrán que dice que si tú no te le puedes, que si tú no puedes en contra de tu enemigo, ¿qué tienes que hacer? Hay que unirse, ¿va? ¿Y qué están haciendo ahora? Como ha habido mucha fuga de personas, ahora que visito los departamentos, he visto campañas que antes no se miraban de sacerdotes. Ya tienen campañas de sanidad en los campos, en los parques. Yo me quedé sorprendida ahorita la semana pasada, no, la pasada creo que fue, a principios, que yo vi o sea, cuando yo pasé no vi ninguna iglesia, pero de ahí comencé a escuchar así como alabanzas y aplaudiendo y todo. Yo dije, bueno, es una iglesia evangélica. Y estaba esperando a la clienta, ¿va? Yo le digo, pero todo el pueblo como que se organiza y va a ese lugar, ¿va? Niños y todo. Entonces ella llegó de un compromiso que tenía y yo le digo, oye, ahí tienen actividad en la iglesia. Sí, me dijo. Hoy hay servicio, me dijo así, ¿va? Sí. Qué bueno, le dije así, ¿va? Y me dijo, sí, yo soy la que estoy mal, me dijo, porque yo falté, me dijo, a la iglesia. Pero usted es cristiana. No, somos católicos, me dijo. Es totalmente increíble cómo el camaleón se va transformando. Como vio que ya no pudo detener la palabra de Dios con una sana doctrina, entonces ahora para confundir a la humanidad se han transformado, no se han convertido, se han transformado. Porque yo vi en un parque grande en Occidente que estaban cantando pero bailando como tú me enseñaste. Aquí está el poder de Dios, aquí, y comienzan a bailar y se están tirando. Y son miembros de esa primera iglesia. Entonces, confunden a la humanidad. Antes no te permitían eso ellos. Solo estaban adentro de las iglesias, tu limosna, y bueno, se fueron quedando tan solos proporcionalmente a medida que la humanidad ha ido aumentando. El porcentaje de personas que los escuchan cada vez es menos. ¿Por qué en Holanda ahora las iglesias que eran iglesias ahora son bares, cantinas? Y yo lo he vivido. O sea, nosotros conocemos una persona que predicaba y ahora es una venta de licor. Y allí era una iglesia, en Huehuetenango, en Vuelta Grande, buscando para Antigua. Era una iglesia donde se predicaba.
Ahora es una venta de licor. Y las personas creen que ahí está la salvación. Dice, es que aquí está la salvación en la iglesia. Por eso es que Dios es bien claro. No dice, yo no habito en esos lugares. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, este grupo, por determinadas situaciones, va y nos vamos al centro de San José del Golfo, o a La Choleña, o al Cabolote, por ejemplo. Y aquí ponen una cantina o una tienda. ¿Ustedes creen que viene alguien a comprar y porque viene a comprar va a ser salvo? Es que no está en el lugar. Jesús quiere vivir en el corazón de cada uno de ustedes. Ahora Él se manifiesta aquí, porque Él dice donde están 2 o 3 congregados, porque Él está en el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Y ese es donde el diablo ha utilizado las religiones para evitar que la humanidad sea salva. Entonces cuando Dios dice que cayó en pedregales, dice necesario preparar el corazón para ser salvos. Ahora avancemos al siguiente punto. La que cayó en espinos. Leamos Mateo capítulo 7. No, perdón, Mateo capítulo 13, versículo 7. Te toca a ti, 13, versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Hubo salvación ahí? No. ¿Por qué no hubo salvación? Ahora lee tú por qué no hubo salvación. Vamos a leer el versículo 22. Mateo 13, 22. Mateo capítulo 13, versículo 22. Ahí nos dice por qué no hubo salvación en esa predicación. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se hace infructuosa, no hay salvación. ¿Por qué? Veniste a aprender aquí un poco la palabra o en cualquier lugar. Pero para ti son más importantes tus vacas, tus tomates, tu empleo, las riquezas que el diablo te ofrece. Y es bien difícil resistir a algo carnal. Tú escuchas la palabra y sabes que la salvación está en perseverar, porque Dios dice el que persevere hasta el final, ese será salvo. Pero el diablo te hace creer que si no vas a trabajar ese día, te van a robar una vaca, o se va a morir de sed porque tenés que ir y le vas a dar de comer exactamente a la hora que es el estudio. Cuando tuviste las 3, 4, 5 de la mañana, no. A las 11 de la mañana voy a ir a ver mis vacas. ¿Y por qué no veniste? Por mis vacas. Eso está como cuando le invitó a la boda. Exactamente, el mismo ejemplo. Que él invitó a las bodas. No porque tengo que ir a trabajar. Me acabo de casar. Me acabo de Recibo una casar, tengo que herencia. atender a mi esposa, estoy de luna de miel. Entonces nos damos cuenta que en esta parábola
está incluida la salvación y la perdición. Y Dios dejó ejemplos. El problema es que aquí incluyen las riquezas. Por eso vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Hubo salvación ahí? ¿No? Porque con las riquezas, dice, tienes que ir a ver primero lo económico. Hay que ver primero lo económico y después ya no me quedó tiempo de ir. No es que me van a poner multa porque estoy inscrito en un equipo de fútbol o me van a sacar. Y es la final. Pero que triste va a ser el final de tu alma. Entonces aquí no estamos hablando mentiras, ni estamos metiendo miedo, solo estamos hablando lo que está escrito en la palabra. Porque para Dios hay juicios colectivos y juicios individuales. Ahora, ¿cuáles son los juicios colectivos? Estas iglesias que siguen engañando a la humanidad. Pero ustedes van un día Viernes Santo, andan cargando palos. Te quieren distraer, que ya están hablando de campañas de sanidad, hablan de alabanzas, de coritos, pero no dejan sus tradiciones. Porque ¿cuánto deja de dinero cada procesión? Son miles y miles y miles. Entonces Dios dice, para mí es una abominación. Abominación cuando te están desviando del camino de la salvación. Hay juicios colectivos. Lo vamos a ver en Mateo capítulo 10, versículo 15. Doña Mercy. Hay juicio, escúchenme, hay juicio contra aquella institución que a ti te engañó, que ahí era la salvación. Llámese cualquier nombre de iglesia y hay juicio para ti. Mateo capítulo 10, versículo 15. Es que de cierto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquella ciudad es algo colectivo. Ahora, cuando te dice Dios, todos sabemos, porque somos cristianos, sabemos qué le pasó a Sodoma y Gomorra. Destruida, y se fueron todos los miembros destruidos. Solo salvó a Lot y a su familia. Menos su mujer. Tampoco su mujer, porque ella quiso, todavía deseó lo que estaba dejando. Entonces dice él, ustedes miren a Sodoma y Gomorra, eso no es nada. Va a ser más tolerable para ellos que lo que le espera a esta iglesia que los ha engañado. Por eso cuando alguien mira que está enriqueciendo en una obra, Dios le dice, tú también eres culpable, porque así lo quisiste y lo permitiste. Hay un juicio para la institución que te ha engañado y hay un juicio que te dice, será más suave el castigo que le di a Sodoma y Gomorra. Ya no dice que aquella ciudad es para ti, eso es personal. Leamos Mateo capítulo 11, versículo 24.
Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Es el juicio para ciudad o para quién? Es personal. O sea, todos tendremos un juicio. Lo hemos estudiado en Apocalipsis. Todos vamos a estar parados ante Dios. Y nos va a decir, por esto, por esto, por esto, no alcanzaste la salvación. Fuiste engañado. Pero un día te predicaron la verdad y no la quisiste escuchar. Corazón de piedra. Todos los que estamos aquí y los que están afuera han escuchado, porque Dios dice que para que venga la tercera guerra mundial, Él ha hecho una promesa, es que todos hasta en la montaña ya escucharon su palabra. Nadie puede poner el pretexto, yo no escuché. En más de una ocasión escuchaste la verdad y pusiste un corazón de piedra. Incluso hay una institución que anda engañando gente y no aceptan a Jesús como el único Salvador. Porque alguien me dijo, mira, para ser salvo, yo soy testigo de Jehová, me dijo, mi sobrino. Es más importante el nombre de una religión. Y aunque desechen a Cristo, no les, o sea, como que no tienen un corazón de piedra. Y tratan de convencerte y convencerte para que caigas en la trampa de ellos. El mormonismo no acepta el Espíritu Santo. Y nos damos cuenta mediante las Escrituras que todo el tiempo nos dice que Jesús es el camino, que Jesús es Dios. Y me dicen, es que nosotros nos basamos en el Antiguo Testamento. Y hay muchos, como Isaías 7:14, que dice que nacerá de una virgen, un niño que es Jesús. Y no quieren entender que el camino no es doña Ani, no es don Arturo, es Jesús. No es el lugar. Nosotros solamente somos vehículos que Dios utiliza para que ustedes sean salvos. La salvación está en Jesús. Y ustedes asisten tal vez porque han visto que tratamos de practicar una sana doctrina donde no hay que dar dinero para la salvación. Porque Dios te dice que hemos sido justificados gratuitamente. Y si le dices esto a un pastor que se ha aprovechado de las ovejas, te maltrata. Tenemos las mismas batallas. Que levante la mano aquí, como dijo Jesús. Que tire la primera piedra, el que cree que nunca ha cometido error. Mejor me curo porque me van a caer. Todos somos pecadores aquí, ¿sí o no? ¿Quién se cree limpio? Todos estamos luchando. Y nos damos cuenta que el camino, y eso es lo que enseñamos acá, el camino es Jesús. Para la que cayó junto al camino, la que cayó en pedregales, la que cayó en espinos y se ahogó la palabra, el camino es Jesús. Porque el siguiente y último de los capítulos, versículos que vamos a estudiar, es cuando la palabra sí cayó en buena tierra, como la que ustedes están escuchando aquí y la están aceptando. Ustedes son una tierra fértil que Dios escogió porque aceptaron la palabra y van a ser salvos. Es que don Arturo nunca los va a salvar. Solamente les va a explicar cómo pueden ser salvos. Pero si ese vehículo los pierde, ustedes pierden su salvación. Porque hay líderes que te mandan a cargar procesiones. Van a tener juicio ellos con su religión y tú por haberles creído. Cuando me dicen, lo primero que te preguntan, ¿dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? Y lo hemos leído cantidad de veces. Ahora vamos a ir terminando y aprendiendo lo siguiente. Licenciada, vamos a leer
Primera de Corintios capítulo 7. No, vamos a irnos mejor, un ejemplo más claro. Vamos a irnos con Primera de Corintios capítulo 10. Y vamos a comenzar a leer el versículo 1. Y leamos el subtítulo, licenciada. Amonestaciones contra la idolatría. Perfecto. Eso es el subtítulo que vamos a estudiar para ir terminando el estudio. Para que ustedes se den cuenta que gracias a Dios, aquellos que se están conectando virtualmente por internet, así como el licenciado, su familia que están en videoconferencia, los que están presencialmente, den cuenta que ustedes, gracias a Dios, tienen una tierra fértil, porque han escuchado la palabra, incluso aquellos que se retiran, pero regresan. Eso a Dios le agrada. Leamos, licenciada, el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Perfecto. Entonces, aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento. Vamos a ir aprendiendo esto. Creo que nadie lo ha analizado. Leamos el número 2. La licenciada no está, ¿verdad, licenciado? Bien, ahí está, va a leer el 2. Ah, perfecto. Vamos a leer el número 2, licenciada. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Qué bueno, licenciada. Ya sea usted o el licenciado o Daune, respóndeme. Cuando habla de Moisés, ¿habla del Antiguo o del Nuevo Testamento? Del Antiguo Testamento. Muy bien, que Dios la bendiga. Ahí es donde nos damos cuenta que tú vas aprendiendo y vas creciendo espiritualmente. Cuando te dicen en Moisés, es en el Antiguo Testamento. Ahora, vean lo sorprendente. ¿Por qué la palabra de Jesús es necesario que caiga en buena tierra? Que no caiga junto al camino. Porque el camino ya sabemos quién es, ¿verdad? Y si cae al lado, ¿hay salvación o no hay salvación? Tiene que caer en el camino. Leamos el versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, estamos hablando siempre del Antiguo Testamento. En el desierto, todos iban 40 años en el desierto. No habían tiendas, no habían ríos, no había nada. Pero ahí estaba Dios con ellos, ¿sí o no? ¿Quién los acompañó durante los 40 años? Dios. Ahora escuchen esto. Leamos el 4. Sí, siempre Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Miren qué sorprendente. La primera respuesta que ustedes dan. Dios. Y todos bebieron la... Linda, la 4, ¿no? Sí. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿No creen que 40 años anduvo Jesucristo con ellos? Así es. Cristo estuvo 40 años. Lo que pasa es que nosotros Él iba siguiéndolo siempre. ¿no? Él siempre tuvo Cristo. uno en automático responde Dios porque toda la vida se nos ha dicho eso. Pero los testigos de Jehová se No, basan en eso. ajá, a nosotros también, por ejemplo, sin leer, nosotros siempre pensamos y dijimos de que Dios era en el Antiguo y Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero cuando, bueno, vamos a terminar aquí. Cori, hacemos favor para que entendamos esto. Léeme primero Juan 1 y luego Juan 14. Primero Juan 1. Uno. Sí.
luego nos lees el 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Era la misma cosa, sí o no? Sí, Dios y Jesús es lo mismo. ¿Qué pasó en el versículo 14, Cori? Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Entonces Dios se hizo carne. Dios se hizo carne y estuvo entre nosotros. Y durante 40 años, ¿quién estuvo guiándolos y siguiéndolos? Jesús. Porque la peña, ¿quién era? Cristo. Pero Y todos bebieron de la misma roca espiritual y le estuvo dando de comer y de beber Cristo durante 40 años. eso quiere decir, o sea, siempre se sabe, ¿verdad? Que Jesús es Dios. Siempre. Por el Juan 1:1. Pero eso quiere decir que Él siempre estuvo como espíritu a la par de Dios, digamos, preparándolo para la misión del Nuevo Testamento. Pero siempre estuvo acompañando a los O sea, es personajes de... importante El siempre. que tiene oído, que oiga. Y el que tiene entendimiento, Ajá. Por eso cuando desde el principio, cuando el Señor dijo, vamos a hacer al hombre, no dijo voy a hacer al hombre, porque estaba Jesús y el Espíritu Santo. Entre los tres pues hablaban, ¿verdad? O sea, los tres son Dios, pero con diferentes Yo roles. siento que Dios ha de haber dicho, bueno, voy a crear a mi espíritu y Sí, sí, para Jesús. tener con quién hablar, ¿va? Ajá. Y hacer sus planes y todo lo de la tierra y todo eso. Y dijo, bueno, van a haber problemas en el desierto, anda a acompañarlos. Jesús, hagamos a alguien y pongámoslo en el paraíso. Porque puede ser que siempre fuéramos tres también. Pero entendieron ahora que Sí, quién, porque los tres son uno. Sí, Cuando no, ya como- ustedes como padre, escudriñan. no, no cuando cabe. ya ustedes escudriñan, y dice en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma roca espiritual, ¿quién les dio de tomar 40 años en el desierto? Y la roca era, Listo. los acompañó todo el tiempo Jesucristo, Señor y testigo de Jehová. También para los católicos también, porque no decían que la roca era Pedro. ¿Eh? Sí, Y ahí también que También ahí está. la roca es Cristo. la roca espiritual. Entonces dice, todos bebieron de la misma roca espiritual y los guió durante 40 años Cristo. No había nacido ese, pero sí es Dios. Sí. ¿Entendieron el estudio? Sí. Entonces ahora, ¿a qué le toca? No, Arturo, Jesús era carpintero En Sí. tierra, o era En tierra. no, él, Carpintero. aquí en la Biblia te dice claramente que él, porque él es la roca. él es la roca. Él es de la roca. Pero él, Humanamente fue. mira, A nosotros nos creó de la tierra. la tierra, somos parte de la tierra. Es que el Señor es carpintero y alfarero. Nosotros Ahora, somos mira, él es todo. Pero en sí la profesión que José, del Señor. su papá, le Carpintero. enseñó a David, a Jesús, fue el oficio de carpintero. Por eso muchos dicen, desde niño él estaba practicando los clavos que iban a entrar en su cuerpo. Pero sí está en la Está en la Biblia. ¿Está en la Biblia? Que sí. José, el hijo del carpintero. El hijo del carpintero, pues sí. Y sus hermanas están con nosotros. Sí, pero tal vez David quisiera saber si específicamente. Sí, Jesús trabajó. Él Jesús trabajó y tuvo que vender para comer. El carpintero. ¿No, papi? Sí, mira, pues él su profesión fue esa. Esa fue su profesión. Es que David lo relaciona porque como nos hace de vasijas de barro. Ah, pero a eso se refiere espiritualmente que nos moldea. ¿Qué nos quiere decir? Que nos quiebra a nosotros y vuelve a hacernos cuando es espiritualmente, pero ahora físicamente sí era carpintero. ¿Ya? No sé si está en Juan. Veamos Juan, donde dice, no es el hijo del carpintero. Eso sí. Vaya. Entonces, y él no iba a estar de mecánico y su papá de carpintero. O sea, prácticamente él le ayudaba a su papá. Por lógica, eso sí. Por lógica, él le ayudaba a su papá. Sí, de plano, porque así no va a estar viendo que estaba grande. Él le ayudaba a su papá.
buscame el versículo donde dice, no es este el hijo de, no es su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Ah, no, yo creo que es Mateo 4, es 4 del 54 al 57. Ah, no. Lo vamos a buscar. Busquemos en Lucas 13, 55 al 57. 13. 13. Mateo 13, 55 al 57. Sí. Mateo, aquí sí. Mateo 13. Leamos lo que dice para terminar el estudio, porque cada pregunta tiene una respuesta. Léemela por favor, Celeste, o Patria, que la tenga. 55 al 57. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Si este es carpintero, ¿qué le ayuda a su papá? Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Su papá le enseñó el oficio de carpintero. Todo se sobreentiende que él es arquitecto, él es ingeniero, pero de oficio, él creció en la carpintería. ¿Y cómo iban a comer? Por eso muchos dicen, él siempre estuvo practicando los clavos que iban a entrar en su cuerpo. De carpintería, ¿no? Carpintería. Pobrecito, ¿verdad? Ajá. Ay. En la madera que iba a ser clavada. Ajá. ¿A quién le toca ahora la oración? Creo Ya que le le dio tocó. Cori. Ya oró Dafne, creo que fue lo que oró la semana pasada. Dafne oró. Ahora le toca, también nos puede hacer el favor de, a licenciada ya oró también, creo. Van en orden. Al licenciado le toca, Niña ¿va? oró la semana pasada. Licenciado, creo que le toca hacer la oración de este día, por favor.